Muy buenas tardes para todos. El título de la charla, Serependia Festiva, correspondiente a la línea de aprendizajes transformativos. Quisiera presentarles a Alemania, la investigación y la medicina translacional. Millones de agradecimientos a Ascofame, al comité organizador, a los gestores del evento, a todos los asistentes y todos los oyentes y televidentes. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Quisiera empezar la charla rompiendo lo que los escritores llaman el pacto ficcional. El pacto ficcional se define como o hace referencia a que todo lo que diga el escritor, en este caso el locutor, es una verdad absoluta. No necesitamos pacto ficcional. Yo solo les voy a presentar un punto de vista. Sin más, Serependia es un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Festiva, porque es feliz, es felicidad. Pero la felicidad está supeditada al tiempo. Y una pregunta de la filosofía actual es si la vida se puede resumir en feliz por momentos o si solo al final de la vida se puede decir si la vida misma fue o no fue feliz. Voy a hacer un stop para decirles que esto no es una charla motivacional, solo quiero abrirles un poco los ojos. Este es el hospital donde yo trabajo, un hospital de más de 1.300 camas, 3 helipuertos, quinto nivel, más de 60 camas de cuidado intensivo, 30 camas de cuidado intermedio, más de 30 salas de cirugía, más de 60 especialidades, más de 2.500 enfermeros y más de 600 médicos. En el marco de aprendizajes transformativos, déjenme presentarles a Alemania como un sueño. Un sueño que desde allá parece inalcanzable, muy difícil, solo para gente con mucho dinero, o que se necesitan muchas cosas. Lastimosamente, hoy por hoy las redes sociales nos han vendido un camino al éxito que no tiene nada que ver con la realidad, en donde se tiene que estar inspirado, motivado, donde tiene que haber grandes progresos y solo entonces llega el éxito. Pues estimados damas y caballeros, en medicina no se trata de motivación sino de disciplina. Y solo cuando se es disciplinado se le da un correcto valor a las cosas. ¿Y cómo se le da un valor a las cosas? Simplemente se tiene que establecer qué valor corresponde a antes de tenerlo, cuándo se tiene y cuándo se pierde. Entonces yo les pregunto, ¿qué cosa tiene más valor? Porque lastimosamente hoy tendemos a sobrevalorar las cosas. Y cuando sobrevaloramos las cosas, la felicidad se nos convierte en utopía. Y las capacidades, cuando las sobrevaloramos, nos volvemos arrogantes. Entonces, para darle un buen y un correcto valor a las cosas, démosle valor a lo que pasa en Colombia y Alemania. Eso lo hizo la República en el 2018. Un artículo publicado que llevó por título Las diferencias entre vivir Alemania y Colombia. Vamos a tenerlos en puntos muy específicos. Algo que se hizo muy famoso en economía contemporánea es el índice Big Mac, que no es nada más de cuánto vale una Big Mac en su país y en mi país. Una diferencia, todos los valores en dólares, una diferencia de casi $3. Transporte, billete en transporte local de 0.70 en Colombia y de 3 euros, $3, perdón, en Alemania. Incluso hoy se mantiene al menos en la capital Berlín en $3. Servicios básicos de agua, luz, limpieza, basura, casi en Colombia un tercio del valor en Alemania. El internet prácticamente, por no decir, se paga lo mismo. El apartamento. La renta también corresponde a un tercio
el valor de lo que se paga en Alemania, pero en donde hay una diferencia mayúscula es en el salario. ¿Cuántas veces cabe el salario colombiano en el salario alemán? Lo que naturalmente hace una diferencia en el Producto Interno Bruto per cápita. Si hicieron bien la cuenta, eso es más o menos de 7 veces. Se gana 7 veces más en Alemania que en Colombia. Pero ¿por qué Alemania es quien es? Un poquito de historia. Alemania tiene 9 guerras. Y todos los países que están por encima de Alemania, a excepción de India e Irak, tienen economías estables o son potencias. Veámoslos en número de víctimas totales. En Europa se perdieron casi 24 millones de vidas. Entonces, ¿será que las guerras, empezar de cero, muchos problemas, actuaron como un impulso en Europa y actuaron de manera particular en Alemania? Esta frase no es más que una realidad que dice que el éxito no se mide por las victorias ganadas, sino por las batallas perdidas, que impidieron a que un soldado cayera completamente. Y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Centrémonos un poquito. Aterricemos un poquito en otra historia. Este señor Leonardo da Vinci. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la obra de arte más representativa, me van a decir la Mona Lisa. Déjenme contarles una historia paralela. Este señor Ludovico de Scorcia necesitaba a alguien en Milán que se hiciera cargo de los banquetes y de la organización de eventos. Y Leonardo da Vinci, después de haberlo casi perdido todo, decidió tomar ese trabajo. Y decidió empezar con el pie derecho y construir una tarta para 300 personas. Iba a ser la tarta más grande, en la cual los 300 invitados hubiesen podido celebrar dentro de ella. Y digo hubiesen porque un día antes del banquete alguien llegó primero a comer torta. Sí, fueron ellas. Naturalmente fue el reír y tuvo que abandonar Milán, pero después de un tiempo dice, no soy capaz de alimentar a 300 personas, pero soy capaz de esto, la última cena. Y fue como un borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué pasa con los errores? ¿Por qué nos presentan solo lo bonito, solo lo que es de resaltar? Veamos un poquito los contrastes. ¿Se acuerdan de esta diapositiva del hospital donde yo trabajo? Veamos su contraparte. De esas 1.300 camas, por temas de aislamiento, por ejemplo, en pandemia, o incluso hoy por hoy, donde hay que hospitalizar pacientes que necesitan aislamiento, de esas 1.300 camas, casi se pueden llegar a reducir un cuarto por temas de aislamiento. El tema de los helicópteros depende mucho del clima, de la dificultad en el aterrizaje, de los pilotos, de los médicos. Y si ustedes piensan que un paciente en reanimación es el mejor candidato para transportar en helicóptero, no. Un paciente no se puede reanimar en helicóptero. Hay que aterrizar para reanimar ese paciente. Naturalmente conocemos que un quinto nivel, un fin de semana, debido a disponibilidad de especialistas, es un tercer nivel. Las UCI siempre están llenas y hay pacientes de cuidado intermedio que deberían estar en cuidado intensivo. Las operaciones se cancelan porque no hay médicos. Estas 60 especialidades solo ven el problema desde su punto de vista y no hay una medicina integrativa. Esos 2.500 enfermeros no bastan y no hablan muy bien alemán. Y de esos 600 médicos hay que dividirlos naturalmente en 3 turnos que, aunado con horas extras, familia, deudas, estudio, metas. Entonces, ¿qué pasa con la realidad? ¿Por qué nos presentan una realidad sin problemas? Veamos cómo avanzó la ciencia por los problemas, por las guerras. Al lado izquierdo, un libro donde nos cuentan cómo la medicina y la ciencia pudo, por errores, ser quien es hoy y cómo por ejemplo, coincidencias como el tema de la penicilina, hubieron grandes avances en la medicina y la ciencia. Desde los años 70 empezaron a publicarse estos artículos como el error como una oportunidad de aprendizaje y, por ejemplo, el British Medical Journal en el 2003 decidió publicar un estudio que comparaba pacientes que se tiraban
sin paracaídas con pacientes que se tiraban sin paracaídas. A ver a quién les iba mejor. Naturalmente suena obvio, pero hay que documentarlo. Y estas dos frases me encantan porque durante casi 3 décadas estuvimos creyendo que el aumento de los niveles del mar estaba bajo control hasta que alguien decidió corroborar los datos y los protocolos de medición de los satélites encargados de la medición de los niveles de los mares y nos dimos cuenta que estaban mal calibrados. Fue un problema muy mediático, pero un problema al que se le dio solución y como todos los problemas es un continuum. Cuando llega un problema siempre nos tenemos que estar moviendo, siempre tenemos que estar aprendiendo y siempre tenemos que estar creciendo. Pero llega el primer step que es la procrastinación. Un tema hoy por hoy muy mediático y que tiene una solución súper sencilla. Más adelante les digo cuál es. Entonces comparemos un poco. Sabemos que comparar es ofensivo y pienso que comparar solo sirve para medir. Entonces midamos cómo está Alemania en Europa. En solitaria es la cabeza de Europa, economías estables y puedo hablar durante horas de los beneficios de ser médico en Alemania. Solo voy a presentar este diagrama que dice cómo el déficit de médicos se va acentuando por especialidad médica en Alemania. Este es un estudio del Ministerio de Educación de 2018 que dice tenemos muchos médicos que se nos están aglomerando en las capitales y tenemos áreas sin cobertura médica. Y por el otro lado, Alemania diciendo, miren los médicos que me faltan, necesito médicos. Como las poblaciones son diferentes, tenemos que convertirlo a tasas. Palabras más, palabras menos, por cada 1.000 habitantes hay 1.5 médicos en Colombia y por cada 1.000 habitantes hay 4.3 médicos en Alemania. Suena un poco mejor, pero incluso sigue siendo muy poco a la hora de la atención hospitalaria. Entonces, aunque Alemania parece un sueño, es un sueño lleno de muchos obstáculos. Y entonces alguien escribió que una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica. Escrito en este papel tiene un valor de 1.5 millones de dólares y nadie más para escribirla que este señor. Este señor que se atrevió a pensar fuera de la caja y que tuvo un poquito de sentido común. A ser el primero, donde nadie había sido el primero. Entonces aquí quiero dejarles esa idea que cada uno de ustedes tiene, pero que no ha desarrollado, que no ha empezado a hacer, aquí los mandamientos para esa idea. Primero, esa idea que tiene, que puede ser un proyecto a largo plazo, no se la cuente a nadie, piénsela, aterrícela, lo más importante de todo, por favor, iníciela, cuídela, trabájela y privatícela. Para esto, tenemos que aprender realmente a tener cultura financiera. No se nos enseñó esto. El dinero hay que saberlo manejar. Y no se olvide que el tema de la pensión va a ser para nosotros un poco más complicado. Entonces hay que aprender a valorar el tiempo. Hablemos un poco de lo que yo hago. Yo soy investigador clínico y médico translacional. La medicina translacional no es más que condensar un poco lo que pasa en el laboratorio y en las investigaciones clínicas y llevarlo en datos traspolados al paciente. Un ejemplo muy característico de la medicina y la medicina translacional en trabajo conjunto con la neurociencia fue la publicación de cómo aprende el cerebro en los tipos de aprendizaje y cómo el aprendizaje repetitivo es tal vez uno de los más importantes en el aprendizaje de la medicina y en la resolución de los problemas. Entonces, cuando venga un problema, esta frase la hizo famosa Jaime Garzón, aunque no es de él, decía, el problema de su país es usted. Si usted empieza a moverse para solucionar a su escala el problema ya no es tan grande y ya se empezó a mover. Entonces, también como decía este señor, manténgase hambriento, manténgase inquieto,
Porque cada vez que siga un problema a su vida, en forma de pregunta o en forma de problema, usted solo lo puede amar, lo puede cambiar o lo puede dejar. Pero el tiempo, aquí es la variable. Entonces en Alemania es muy importante una famosa regla del 72, que no es más que una regla que dice, si usted tiene un problema, si usted tiene una pregunta, tiene 72 horas para resolverla o empezar a resolverla. Porque pasadas 72 horas, el éxito disminuye casi a cero. Un ejemplo es una señora que se llamó Bronnie Ware, una psicóloga, vio esta frase y se preguntó qué piensan los pacientes antes de morir. ¿Cuáles son las 5 cosas de las que se arrepienten los pacientes antes de morir? Y fueron estas 5 cosas. Pero también se dio cuenta que de esas 5 cosas, muchos pacientes, incluso años antes de morir, pudieron cambiarlas. Y eso tiene una respuesta neurocientífica y es que un hábito o cambiar un comportamiento solo toma 66 días. Y no se refiere a un cambio de comportamiento abrupto, sino a pequeños cambios, a empezar a moverse. Entonces, hoy por hoy, por las redes sociales se hizo famoso este señor Brian Tracy, que paradójicamente en un documental de más de 10 horas que lleva por título Habla menos y actúa más, dice, cuando entendamos que un día más no es un día más, sino un día menos, entonces empezaremos a valorar lo que importa. Y lo que me importa a mí es hacer patria. Entonces, a la gran pregunta de qué podemos hacer nosotros para ser mejores, lo pudiera resumir en 3 cosas. Primero, en la capacidad de responder preguntas, que incluso sin saber la respuesta, en un plazo de 72 horas vamos a tener una respuesta. Un médico que hace ecografía tiene la capacidad resolutiva de 4.5 médicos y no tenemos que hablar los inmensos beneficios de manejar idiomas en un mundo como el de nosotros. ¿Cuál es mi grano de arena? Estoy desarrollando una aplicación médica que disminuye los riesgos en anestesia, cuidado intensivo y medicina de emergencias. ¿Qué es lo que tiene diferente? Que en un plazo de 1.5 minutos tiene que dar respuesta a una pregunta que tenga un clínico. Posiblemente el próximo año ya tendremos una versión beta y también el próximo año podemos descargarla del App Store y del Google Play. Eso es todo lo que les quería decir. Por favor, todo lo que piensen y esas ideas que tengan, desarrollenlas y por favor no se mientan a ustedes mismos. Si tienen algún proyecto, alguna pregunta, que no va a llegar ahora en el momento, pero que va a llegar, soy todo ellos a proyectos, a temas que hagan patria. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo mis datos personales, mi correo. No se les olvide que para llegar arriba solo se llega mirando escalón por escalón. ¿Y qué les puedo decir? Alemania es un sueño bonito, es una serependia festiva, llena de lágrimas. Llena de lágrimas de sangre, pero lo vale. A todos los asistentes, muchas, pero muchas gracias y tengan muy, pero muy buen día.